Bueno, hermanos, vamos a continuar estudiando el libro de Jeremías. Estuvimos viendo hasta el capítulo 9. Hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de Jeremías. En el capítulo 10 termina un segmento de el profeta Jeremías, un segmento de profecías que llamamos la hipocresía religiosa de Israel. ¿Qué es la hipocresía religiosa de Israel? Es que Israel se creía que era pueblo de Dios, invocaba al Dios verdadero, al Dios que efectivamente los había libertado, pero al mismo tiempo coexistían en su culto y en su adoración otros dioses falsos, otros dioses paganos, habían absorbido, habían asimilado las creencias de los pueblos paganos y terminaron convirtiéndose en un pueblo idólatra como cualquiera de los pueblos de su alrededor. Lo grave de esto es que Dios se había revelado a sus vidas y que les había dado una revelación clara y contundente. Entonces, esto es lo complicado que hace que el pecado de Israel de la idolatría no es como el pecado de la idolatría de los pueblos paganos, porque es que los pueblos paganos, recuerden lo que les explicábamos, los pueblos paganos adoraban a sus dioses. De hecho, cuando leímos en los primeros capítulos que Dios decía, horrorícense cielos, asómbrese tierra, y él hacía una pregunta: ¿acaso las naciones paganas han abandonado sus dioses a pesar de que no son dioses? O sea, a pesar de que no les han servido de nada. Ninguna nación ha hecho lo que ha hecho Israel, dejar a su Dios. Y los dioses de las naciones paganas pues no son nada, no existen, porque solamente existe el Dios de Israel, no hay más dioses. Los demás son ídolos que ellos mismos fabricaron, ellos mismos se inventaron, pero Dios reclama que esos pueblos eran completamente fieles a través de la historia, habían sido fieles a esos dioses falsos que ellos mismos se habían inventado. Pero Israel, que tenía un Dios que se había revelado, que se había manifestado con portentos, con prodigios, que había una historia de redención de la cual ellos eran testigos, una historia de 400 años de esclavitud en Egipto y ahora en la tierra prometida, disfrutando de todos los favores, de toda la abundancia, de toda la fertilidad, de todo lo que Dios había prometido, están disfrutándolo. O sea, tienen una historia, tienen una experiencia. Dios ha hecho por ellos lo que jamás ningún Dios ha hecho por las naciones paganas, pero son ellos precisamente los que han dejado a su Dios. Entonces, la gravedad de este asunto es lo que se va, digamos, describiendo con lujo de detalles desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Todo ese segmento habla de cómo ellos entraban al templo de Jerusalén y se enorgullecían de ese templo y decían: este es el templo de Jerusalén, este es el templo de Jehová. Pero dentro de ese templo había una cantidad de abominaciones. Cuando la Biblia habla de abominaciones, habla de que corrompen la santidad de Dios, introduciendo en el culto de Dios en su templo, en todos los lugares donde se adora su nombre, introducen esa adoración pagana. Bueno, vamos a cerrar ese segmento, lo vamos a cerrar con el capítulo 10, donde el Señor hace un llamado a que dejen a esos dioses falsos. Vamos a leer capítulo 10 y leemos del 1 al 7. Vamos a leer del 1 al 10 primeramente. Jeremías 10 del 1 al 10. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Miren que aquí en el versículo 2, Dios está hablando de una
creencia o de una inclinación de las naciones paganas que la podemos identificar con mucha facilidad en nuestros días. Dice, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que en el pueblo de Israel se estaban introduciendo todas esas creencias que tenían que ver con la adoración de los astros, con la, digamos, consultar a los astros para que los astros te digan algo acerca del futuro o acerca del porvenir, o mirar a los astros, o sea, las estrellas, los planetas, o sea, todo lo que ellos podían ver, lo miraban como cosas que podían influir en su suerte, que podían influir en su vida, como cosas que tenían que respetar, ¿cierto? Y en el día de hoy nosotros tenemos todas esas falsas creencias en la actualidad. En los periódicos sale el horóscopo y sale todas esas creencias de cómo los astros influyen en nuestro temperamento o cómo los astros influyen en algunas áreas de nuestra conducta o cómo controlan el ambiente que nos rodea. Yo no sé si de pronto yo les leí lo que había sucedido con las reformas del rey Josías, que fue el rey que estuvo al principio del ministerio de Jeremías. Vamos a segundo libro de Reyes, un momentico, que yo quiero mostrarles algo. En segundo libro de Reyes, el capítulo 23, quiero mostrarle algunas cosas que sucedían en Israel para que tengamos en cuenta a dónde cayó Israel. Segundo libro de Reyes, el capítulo 23, en el versículo 4 tiene un subtítulo que dice reformas de Josías. Josías fue un rey que se arrepintió porque él encontró una copia del libro de la ley. Ese pasaje es impresionante, hermanos, impresionante, porque ese pasaje cuenta que Josías, que era en medio de toda una cantidad de reyes corruptos, se levantó Josías, que era un rey bueno, temeroso de Dios, y él mandó a limpiar el templo, mandó a que arreglaran el templo y a que lo limpiaran. ¿A quienes mandó? Por supuesto a unos sacerdotes que son los únicos, la única tribu del pueblo de Israel. Los levitas y los sacerdotes son los únicos que pueden entrar a manipular los enseres del templo. Y fueron esos levitas y esos sacerdotes, fueron a limpiar el templo, y resulta que encontraron un libro. Hermanos, el libro era el rollo de las escrituras, era el rollo de la ley, era el rollo del Deuteronomio, el que se había escrito para que ellos se rigieran por ese libro. Eran una copia de la ley. Ustedes han leído el Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley y tiene que ver con que Dios ordenó a Moisés que escribiera todas esas cosas, que todo quedara por escrito, y una de las reglamentaciones era que el rey tenía que leer todos los días esa copia del libro del Deuteronomio para que no se apartara nunca de la palabra de Dios, y de esa manera ellos tenían garantizada su prosperidad y su bendición en la tierra. Pero empezaron a levantarse una cantidad de reyes corruptos y depravados que olvidaron la palabra de Dios, que olvidaron el culto verdadero, pero entre ellos se levanta Josías, que está reinando al principio del llamado de Jeremías, al inicio del llamado de Jeremías. Y él manda que limpien el templo, y los levitas están limpiando el templo y encuentran un libro. Hermanos, y es tan grave la situación espiritual de Israel, que los levitas, que son los encargados de enseñarle la ley al pueblo, cuando cogieron el libro, no sabían qué era el libro. No sabían qué era el libro. Agarraron el libro como una cosa extraña, tal como lo dice el profeta Oseas. El profeta Oseas dice en su palabra, Dios a través de Oseas dice, les escribí la grandeza de mi ley y fue tenida como cosa extraña. Y eso sucedió en ese día. Los levitas encontraron el libro de la ley, lo agarraron, les pareció que era un documento extraño y se lo llevaron al rey, que en su vida, en su santa vida, no se había leído nunca jamás el libro de la ley. Y Josías toma el libro y comienza a leer el libro.
Y cuando él comienza a leer el libro, la escritura dice que él rasga sus vestiduras y se tira en el piso. Y comienza a llorar y comienza a decirle a Dios que lo perdone, que lo ayude, que todo el pueblo ha traspasado la ley. Y comienza una reforma con Josías. Y Josías tiene que hacer una cantidad de cosas que son las que muestran qué grado de perversión había en Israel. Y eso es lo que quiero que nosotros leamos un poquito nada más para que veamos el asunto. Dice el versículo 4 de Segundo de Reyes 23, 4. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcias, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. ¿Están oyendo eso? Habían en el templo una cantidad de utensilios que no habían sido hechos para el Señor, sino que habían sido hechos para Baal, y eso era público y eso se sabía. Y Josías mandó a que recogieran todo eso. Dice, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Todo esto, si seguimos hablando, es un listado de todo lo que le tocó hacer a Josías, quemar una cantidad de cosas y destituir a una cantidad de sacerdotes que habían corrompido el culto de Israel. Y a pesar de eso, después de Josías se levanta otro rey que no tiene ese temor de Dios y vuelve nuevamente a levantar todas esas estatuas, todas esas cosas que habían hecho con las que habían profanado el templo, el nombre de Dios y todo. Entonces coexistía la adoración al Dios verdadero junto con la adoración a los dioses falsos, que es exactamente lo que Dios les había prohibido en el Éxodo, en el capítulo 20, cuando les da los mandamientos, y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento que ellos violan. Entonces Dios aquí les está diciendo: por favor, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos. Entonces aquí hay una descripción de una manera poética, de una manera descriptiva. Todo el capítulo 10 es una burla poética a cómo ellos hacen dioses, algunos de la madera de los árboles, otros de metales preciosos, otros de oro, otros de plata. Dice el versículo 4, con plata y oro los adornan. En el versículo 5 dice: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. ¿Qué es el leño? El muñeco hecho de un árbol. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová, o sea, él habla de todo lo que hacen para adornar el muñeco que no sirve para nada. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, él es el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su poder y su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. ¿Qué hombre se embrutece y le falta ciencia? Hermano, el que toma para fabricar un muñeco, para luego adorarlo, para luego pedirle o para luego temerle. Dice: vanidad, versículo 15, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Dios está llamando a su propio pueblo a que no se deje contaminar de las creencias de las naciones. Yo creo que nosotros como cristianos debemos hacer un alto y mirar si nuestra fe ha sido depurada de las creencias de las naciones paganas, de las creencias del paganismo. ¿Está nuestra fe depurada? Y yo creo que no, hermanos. Yo creo que no, porque yo veo a muchísimas personas creer en cosas raras. Que mira, yo te mando esta oración que es poderosa. Hermanos, las oraciones no son poderosas. Poderoso es el Dios que escucha nuestra oración de acuerdo a la sinceridad con que nuestro corazón la haga. Pero no existe un mantra, no existe una clave, no existe un abracadabra, pata de cabra que mueva el cielo o que mueva el trono de Dios. Dios es persona, Dios piensa, siente, decide, ordena. Y nosotros tenemos que entender que Él es un ser soberano y con voluntad propia, que hace como quiere, y que somos nosotros los que tenemos que encontrar el camino para agradarle y hacer su voluntad. Pero ¿cuál es el camino para poder agradarle? ¿Cómo puedo yo saber si realmente mi fe está completamente depurada? Si lo que yo le ofrezco a Dios cada día es genuino, es verdadero y es agradable a través de su palabra. Si mi fe no está cimentada en el conocimiento completo de la palabra de Dios, si mi adoración, entendiendo por adoración todo lo que yo hago las 24 horas del día, las 7 días de la semana, y entendiendo también por adoración lo que yo le ofrezco a Dios como culto, lo que yo le ofrezco a Dios como adoración congregacional, es decir, la manera como me congrego, la manera como adoro, la manera como le sirve, ¿está de acuerdo a lo que dicen las Escrituras? Porque las Escrituras son la voz de Dios. Las Escrituras son la revelación del carácter de Dios. La verdadera religión cristiana tiene que estar 100% fundamentada en lo que está escrito y no tiene que tener ninguna influencia pagana. Dios, cuando llamó a Israel, quería un pueblo que no estuviese contaminado por ninguna de las inclinaciones paganas. O sea, que no adorara al sol, a la luna, a las estrellas, que no adorara a astros, que no tuviera muñecos, que no tuviera cosas. Y encontramos al interior del pueblo de Dios una cantidad de idolatría, una cantidad de fetichismo, de artículos, cosas que compran, que obtienen, que guardan, porque piensan que eso de alguna manera les va a producir una bendición. Tengamos mucho cuidado con eso y examinemos siempre que nuestra fe esté fundamentada en lo que Dios pide, en lo que Dios ordena, en lo que Dios demanda. Finalmente, el capítulo 10 termina nuevamente con una visión de juicio. Leemos del 17 al 20 para terminar ese capítulo. Todo lo que va del 17 al 25 al finalizar el capítulo es una visión de juicio nuevamente. Dice: recoge de las tierras tu mercadería, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije:
Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida. Estas son palabras de Jeremías, angustiado, viendo en visiones la destrucción de Jerusalén. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Esa es la voz de la intercesión de la oración de Jeremías. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Bueno, allí termina el segmento de la hipocresía religiosa con un clamor que hace Jeremías por el pueblo de Israel. Vamos entonces a otro segmento que está conformado por los capítulos del 11 al 13 y es un segmento que se titula El Pacto Roto, porque básicamente el tema de estos 3 capítulos es la manera como el pueblo de Israel quebrantó el pacto. Dios hizo en el desierto un pacto con Israel, un pacto cuando entregó la ley, un pacto cuando le entregó los sacrificios. En ese pacto ellos tenían que comprometerse a obedecer los mandamientos de Dios. Escuchen bien, tenían que comprometerse a obedecer los mandamientos de Dios, y Dios se comprometía a introducirlos en la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, a no permitir que ninguna nación ganara en batalla contra ellos, o sea, les daba la victoria en todas las batallas, a hacerlos prosperar. El pacto incluía bendiciones, fertilidad para la tierra, fertilidad para las mujeres, que no hubiese ninguna enfermedad, que todo fuese prosperidad y bendición, siempre y cuando ellos obedecieran a los mandamientos. Ahora, quiero decirles algo, porque todos nosotros sabemos que nadie puede cumplir los 10 mandamientos a cabalidad ni en su totalidad. Pero junto con los mandamientos había un sistema sacrificial. ¿Para qué? Para aquellos puntos en los que ellos fallaran y no pudieran cumplir. Entonces ofrecían una víctima, ofrecían un animal sustituto, y de esa manera Dios los perdonaba. ¿Por qué? Porque al ellos ofrecer esa víctima, al ellos ofrecer ese animal sustituto, se estaban amparando bajo una figura llamada la redención, la expiación, una figura de sustitución que apuntaba al Señor Jesucristo, que apuntaba al Cordero de Dios. Pero ¿qué sucedía? Que es que Israel nunca hizo el más mínimo intento de cumplir los mandamientos, sino que de manera deliberada, ellos violaban el pacto. Si usted lee en el capítulo 20 del libro del Éxodo, el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de esclavitud. Por lo tanto, número 1, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Hermanos, es cierto que de pronto cuando vemos un mandamiento como no codiciarás, eso está complicado porque todos en alguna manera codiciamos alguna cosa. Es cierto que cuando vemos un mandamiento que dice no cometerás adulterio, y Jesús dice que no cometer adulterio es que ni siquiera miremos a nadie deseándolo en el corazón. Es cierto que eso nadie tiene esa medida, hermano, pero el primer mandamiento era simplemente no hacer muñecos.
¿Quién no puede obedecer ese mandamiento? No hacer muñecos. Está diciendo, no copies el modelo de culto de las naciones paganas. Yo te estoy dando un modelo de culto acá, yo te estoy dando un tabernáculo, yo te estoy dando un sacerdocio, yo te estoy dando unas reglamentaciones. No vayas a traer el muñeco. Ese es el primer mandamiento. Y de ese primer mandamiento, escuchen bien, de la violación deliberada de ese primer mandamiento. Y escuche bien, digo violación deliberada, ¿por qué? Porque usted puede ver al Israel de ahora, usted puede ver al Israel de este tiempo, que a través de todas las deportaciones, a través de todos los castigos, a través de todas las disciplinas, se les quitó la idolatría de hacer muñecos. Israel no tiene ninguna imagen en sus mezquitas, no, perdón, en sus sinagogas, no tiene ninguna imagen, no tiene ninguna imagen. Aprendieron que el haber hecho esos muñecos, el haber hecho esas imágenes, fue lo que les ocasionó su ruina y su desgracia. O sea que ellos sí podían obedecer el primer mandamiento. Al obedecer el primer mandamiento, escuche bien, al obedecer el primer mandamiento, quedaba garantizada la presencia de ellos, que es la luz, que es la guía, la dirección. Pero ellos no obedecieron o violaron deliberadamente el mandamiento de no hacer imagen. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? ¿Cuál fue el primer pecado que cometió la humanidad? Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, no lo vamos a leer porque lo hemos leído un sinnúmero de veces. Habla de cómo los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que en su necio corazón fueron envanecidos. Y dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de criaturas, de animal, de aves, de serpientes. ¿Y qué es lo que dice más adelante? Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por lo cual Dios los abandonó a las concupiscencias de sus corazones, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, vamos con calma. Es cierto que nadie puede cumplir la ley. Es cierto que no hay ningún santo que diga de los mandamientos del 1 al 10, ya yo me los sé todos y todos los he cumplido. Nadie puede decir eso. Pero también es cierto que la Biblia dice que cuando se viola el primer mandamiento, que es el que tiene que ver con la honra y la gloria de Dios, que es algo que Israel podía hacer, respetar al Dios incorruptible, inmortal, invisible, que no puede ser representado por ninguna estatua, pero ellos hicieron su estatua y dijeron, este es nuestro Dios. Degradaron a Dios, profanaron a Dios y por tanto fueron abandonados por Dios. Y cuando Dios se aparta porque están profanando su nombre, entonces el ser humano pierde la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, pierde la capacidad de gozarse en lo santo y comienza a inclinarse, a gozarse, como dice el apóstol Pablo, que los entregó a una mente reprobada, de tal manera que aún sabiendo que lo que hacen es malo, se regocijan y se alegran de hacer lo malo. O sea, una mente reprobada, un corazón abandonado a la concupiscencia y a pasiones vergonzosas. Entonces ahí es donde viene toda la degradación. Y no estoy hablando solamente de Israel, ahora estoy hablando del mundo entero, de la humanidad entera, cuando le damos la espalda al Dios verdadero. Y cuando le damos la espalda al Dios verdadero, cuando nos pasamos de la iglesia evangélica a la católica o a los testigos de Jehová, no, hermano. Le damos la espalda al Dios verdadero cuando formamos en nuestra mente y en nuestro corazón un Dios producto de nuestra imaginación o producto de una revelación humana. Cuando lo que sabemos, conocemos y creemos de Dios no es lo que Él mismo ha escrito en su palabra. Ahí nuestro Dios es un Dios falso.
Y ahí, al nosotros invocar el nombre del Dios verdadero, pero tener una imagen, porque es que nosotros siempre le achacamos la idolatría a los católicos. A veces, los muñecos, yo no me hago ningún muñeco. Hermano, cada vez que la iglesia proclama que Dios te puede bendecir si pactas, si das primicias, es decir, cada vez que la iglesia proclama a un Dios que puede vender sus favores, a un Dios al que le podemos comprar los favores con dinero, estamos adulterando el nombre de Dios. Estamos atentando contra, o sea, decir que es lo más sagrado de Dios es una tontería porque todo lo de Dios es sagrado, hermano. Pero hay algo del carácter de Dios que es la base, el fundamento, la esencia, la columna vertebral de nuestra salvación y de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es eso? Gracia. La gran diferencia entre Dios y yo es gracia. Es decir, que Dios tiene la capacidad de bendecir a cualquier criatura a cambio de nada. Nosotros no, hermanos, nosotros no. Nosotros siempre vamos pensando cómo vamos ahí. Y si alguien se mete con nosotros, le cortamos hasta el saludo, hermano. Nosotros no conocemos lo que es la gracia. Y si la conocemos es porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero la gracia para nosotros los seres caídos es una cosa completamente difícil de alcanzar, de tener, de poseer. Pero Dios es un Dios que todo lo regala, que todo lo da. La humanidad entera vive al 100% o al infinito, endeudada con la gracia. Yo hoy tengo una deuda con su gracia que es mayor a la que tenía ayer. Y cuando yo comienzo a profanar ese rasgo de la santidad de Dios, diciendo que Dios te va a bendecir porque la platica aquí, o que tú estás mal porque tú no diezmas, o porque tú estás mal porque tú no ofrendas. O sea, cuando colocan la gracia como una paga, como un jornal. Hermanos, Dios a nosotros no nos paga nada. Pagarnos Dios algo. Pactar nosotros con Dios. No, Dios pacta con nosotros. Dios pacta con nosotros. Para que Dios pueda bendecir a un pecador, tiene que Él mismo meterse en un pacto. A ver, no sé si me puedo entender. Es decir, Dios mismo tiene que comprometerse con Él mismo para poder bendecir al pecador. ¿Por qué? Porque es que el pecador en sí mismo no merece ninguna bendición. Entonces, yo tengo que conocer a Dios y la única manera de conocer al Dios verdadero y la única manera de que mi adoración sea pura y genuina y que no haya idolatría en mi corazón. Escucha, no basta con salir de la iglesia católica, no basta con salir de eso. Hay mucha idolatría en el pueblo de Dios, una grave idolatría, una idolatría que ha adulterado el nombre de Dios, que ha torcido el evangelio. Y creemos en un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces, nosotros tenemos que revisar lo que creemos, Dios hizo ese pacto con Israel, Israel violó el pacto. Y esto no es por debilidad, repito, sino que de manera obstinada lo violó. Y a partir de esa violación del pacto, es decir, a partir de que se fueron tras los dioses ajenos, introdujeron en el templo las estatuas con que adoraban a los dioses ajenos, o sea, hicieron todo un sincretismo allí y Dios todavía no los castigaba. Dios está anunciando el castigo. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer en el capítulo 11, vamos a leer una maldición que no es que, escuche, no es que Dios la esté lanzando ahora, es que como ellos se olvidaron de la palabra de Dios, se les olvidó el día que celebraron el pacto, y eso está en el libro de Deuteronomio. En un punto en el desierto,
antes de ellos entrar a la tierra prometida, ellos se reunieron en un lugar donde habían dos montañas, el monte Ebal y el monte Gerizim. En medio de esas montañas hay un valle y el pueblo se reunió de tal manera, Dios lo ordenó así, que 6 tribus estaban sobre el monte Ebal y las otras 6 tribus estaban sobre el monte Gerizim. En la mitad de ellos estaba Moisés leyendo la ley, en la mitad de ellos. Y cada vez que Moisés leía un mandamiento de la ley, ellos pronunciaban una maldición para el que no lo cumpliera, es decir, los que estaban en el monte Gerizim pronunciaban una maldición sobre aquel que no obedeciera esa ley, y los del monte Ebal pronunciaban una bendición. Quizás en este momento no tengo claro dónde estaba la bendición y la maldición, en el Ebal o en el Gerizim, pero esa es la idea. Y así fue como se celebró el pacto, que es algo así como un matrimonio entre Israel y Dios. Ellos se comprometieron a adorar a Dios según los preceptos que estaban ahí en la revelación y a no contaminarse con las religiones paganas ni con los ídolos de sus vecinos. Y Dios se comprometió a que estuvieran en casa. Es decir, es lo mismo que un matrimonio, es lo mismo que un matrimonio. A ver, es un matrimonio tradicional, porque es que ahora los matrimonios son raros, pero vamos a pensar en un matrimonio tradicional. El esposo sabe que tiene que conseguir una casa, que tiene que mantener a la esposa, que tiene que traer el sustento, que tiene que traer el abrigo, que tiene que consentirla, que tiene que cuidarla. La esposa sabe que tiene que ser, ¿qué?, fiel a su esposo y que no puede mirar a más hombres en la vida, sino nada más tiene que mirar a ese esposo. Pero ¿qué sucede si a la esposa se le da por andar mirando a cuánto hombre hay alrededor? ¿Qué sucede? Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Dios está, digamos que representado por ese hombre que le ha dado a su esposa casa, carro, lujos, comodidades, honra, gloria, hermosura, amor, ternura, cuidado, etcétera, etcétera. Y la esposa le ha pagado con amantes, amantes, amantes y más amantes. Vamos a leerlo en 11 del 1 al 8. Dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. Jeremías está repitiendo algo que ellos ya habían escuchado cuando salieron de Egipto. Ya Dios lo había dicho y estaba escrito, pero a Jeremías le toca ahora decirlo porque es que ellos ya no leen la Biblia o ya no leen sus rollos. Versículo 4: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que le daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Yo en mi Biblia tengo eso subrayado: oíd mi voz. Versículo 8: pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. A mí siempre me ha gustado ese versículo 8 porque creo que es muy claro al definir el concepto de idolatría y de cómo todos los creyentes y todos los que han conocido a Dios son evidentemente los que estamos en riesgo de cometer idolatría. ¿Cómo?
cuando Dios los saca de Egipto, le está diciendo, Dios está diciendo aquí, cuando yo los saqué de Egipto, lo que yo les dije fue, oigan mi voz. Así de sencillo. Cuando ustedes salieron de Egipto, lo que yo les dije fue, oíd mi voz. Oíd mi voz. Esa es una frase clara. Hermanos, nosotros pertenecemos a una dispensación donde el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos ayuda en nuestra transformación, nos ayuda en nuestra santificación. Opera junto con la palabra, haciendo en nuestros corazones unos cambios trascendentales hasta el punto que si miramos atrás, los que tenemos años caminando con Dios, no reconocemos lo que éramos en el pasado. Yo no me reconozco y sé que me falta mucho, pero no me reconozco. O sea, cuando yo era sin Dios y ahora que conozco al Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Esos cambios y esas transformaciones las opera Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra. Entonces, en la dispensación del Antiguo Testamento, pues nos han enseñado algo que es muy cierto, es que el Espíritu Santo no lo recibía todo el mundo. El Espíritu Santo estaba sobre el hombre escogido, es decir, sobre Moisés y sobre algunos varones de manera especial para ministrar. Pero oigan algo, la palabra de Dios sí fue dada a Israel. Hermano, y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo que sale de la boca de Dios. Y si esa palabra y si esa ley había salido de la boca de Dios, tenía poder, hermano, tenía poder para hacerlos caminar derecho. Quizás no para hacerlos santos, quizás no para hacerlos perfectos, pero sí para mantenerlos bajo el pacto, para mantenerlos en integridad y en rectitud, porque era la palabra de Dios. El profeta Isaías escribe tocante a su palabra en el Antiguo Testamento. Así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para el cual la envié. ¿Y cuándo dijo Dios eso? En el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios tenía poder para hacer del pueblo de Israel un pueblo íntegro, un pueblo fiel. El resto le quedaba al sistema sacrificial, el resto le quedaba a esos sacrificios que, si bien no eran el Cordero, tipificaban al Cordero de Dios y apuntaban al Cordero de Dios, de tal manera que era una forma como Israel, como por un espejo, miraba a Cristo. Cuando Israel traía su cordero para matarlo, reconocía su pecado, reconocía que era pecador y que para poder vivir delante de Dios, alguien tenía que morir en su lugar. Y eso era lo que significaba el cordero. Y aunque ellos no entendieran esa obediencia de traer el cordero, decía, la salvación nuestra está en ti. Un día tú traerás el cordero, un día tú proveerás el cordero, como lo dijo Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Jehová se proveerá de cordero. Entonces, la palabra de Dios no era cualquier cosa. La palabra de Dios seguía siendo tan poderosa. Siempre, cuando Dios dijo hágase la luz, se hizo la luz. La palabra de Dios siempre tendrá poder. Si ellos hubiesen leído la ley como Dios le dijo, si el rey hubiese leído la ley todos los días de su vida como Dios le dijo, pero no lo hicieron. Era tan sencillo como leer. Y está diciendo Dios, yo lo único que pedí fue oíd mi voz, oíd mi voz. Y dice, pero no me oyeron, sino que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Hermanos, tenemos que hacer un alto porque yo estoy viendo que se está levantando, no se está levantando, no se ha levantado desde hace mucho tiempo una generación de hombres que piensan que todo lo que se inventan y todo lo que se imaginan proviene de Dios. Y dicen con una desfachatez, Dios me dijo. Y es algo que pasó por su mente. Escuche bien, nosotros somos de Cristo, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro y nosotros tenemos este libro, que es nuestra guía y nuestra dirección.
Pero nosotros no hemos sido glorificados. Nosotros adentro tenemos un corazón que no puede ser examinado ni escudriñado, sino solamente por Dios, porque es perverso y engañoso. Y nosotros, en nuestra inclinación natural a la perversidad, podemos imaginarnos cosas que queremos decir, que queremos hacer, y decir que Dios nos las dijo, y eso no es así. Y con qué irresponsabilidad y con qué falta de temor las personas hoy dicen, así dice Jehová. Y con qué arrogancia y con qué altivez las personas dicen, Dios me dijo. Como si hubiese una generación de apóstoles y profetas que en la mañana se levantan y con voz audible Dios les dice. Y yo quiero decirle que eso no es así tan fácil. Eso no es así tan fácil. Puede suceder. Sí, puede suceder. Y yo quiero decir, yo he tenido unos momentos especiales con Dios donde he sentido que Dios me habla, no con voz audible, me habla al interior de mi mente, al interior de mi cerebro. Pero yo quiero decirle, ¿sabe cómo Dios me habla a mí? Y perdone que Dios me perdone si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez, pero es que yo estoy segura de la voz de Dios cuando lo que viene a mi mente es las palabras de este libro. Así es como Dios me habla. Porque si Dios me comienza a hablar con voces raras, yo voy a dudar de si es Dios o no es Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay tres voces que llegan a nuestras vidas. Primeramente, la voz de nuestra carne. Y la voz de nuestra carne sabe cómo hablarnos y nos habla en términos espirituales. Que yo siento de Dios que tú me debes sembrar ese carro. Es que yo siento de Dios que ustedes deben hacer esto. Es que Dios me dijo esta mañana. O sea, pasan en una conversación de dime tú que yo te diré. ¿Por qué no somos tan humildes, tan centrados de decir, la palabra de Dios dice, y ahí sí nadie puede rebatir? Yo sí me siento cómoda con la gente que no se pone a decir que a mí Dios me dijo, que Dios me habló. Me reservo el derecho de la duda. ¿Sabe por qué? Porque aquí todos tenemos imaginación, todos tenemos creatividad y ninguno de nosotros ha sido raptado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido glorificados. Todavía somos carne. Todavía hay pecado que gobierna nuestra mente y nuestros pensamientos. Y repito, hay tres voces. La voz de la carne, nuestra propia voz, nuestro propio ego, santurrón, hablándonos. Segundo, la voz del diablo, porque él también habla. Él también introduce pensamientos. Lo que dice el apóstol Pablo. Pónganse el escudo de la fe. La fe. ¿Cuál fe? Esta fe. La fe en lo que Dios ha dicho. La fe en lo que Dios ha dicho. La fe es por el oír y la palabra de Dios. Pónganse el escudo de la fe con el cual puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y se está refiriendo a ideas que vienen a tu mente. Dardos de fuego del maligno. Ideas que vienen a tu mente. Escudo de la fe. La fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. El escudo de la fe es el conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Es un escudo contra los dardos de fuego del maligno, que son todos esos pensamientos, así como los de Satanás. ¿Cómo son esos pensamientos? Vamos a poner un ejemplo de un pensamiento satánico que parece como de Dios. Tú eres mi siervo tan puro, tan bueno. Te deben poner en el primer lugar. Te mereces algo más. Mira cómo Dios te usa. Mira cómo has crecido espiritualmente. Tú tienes que dirigir al pueblo hacia esto o hacia lo otro. Son voces de nuestra carne y a veces son voces del diablo. Y yo no niego que en algunos momentos especiales Dios habla a nuestro corazón. Pero oiga, habla con la palabra.
habla con la palabra. Este es el lenguaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió este libro y él habla en idioma Biblia. El idioma del Espíritu Santo se llama la Biblia. Ese es el idioma. Las letras del idioma del Espíritu Santo son las que están en tu Biblia. Lo demás, hermanito querido, son imaginaciones de tu corazón para jactarte de que eres más espiritual. Hermano, porque si una persona se para en un púlpito donde hay 100, 200, 300 personas escuchándolo, que están luchando en su vida espiritual, y dice, esta mañana Dios me dijo que los va a bendecir. Esta mañana Dios me dijo que los va a bendecir. Pero eso sí, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Esa jactancia de que Dios me dijo, hermanos, si ahora el Espíritu Santo está en todas las personas, todos los que vienen a Cristo tienen el Espíritu Santo, todos los que vienen a Cristo tienen su palabra. ¿No es más sensato decir la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice. Y si quieres enseñarle al pueblo a prosperar, entonces di que la palabra de Dios dice que el que da generosamente cosechará. Que Dios ama al dador alegre. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y no tenemos que decir, Dios esta mañana me dijo, o sea, yo soy un maestro ascendido, yo soy una cosa que yo vivo en las nubes, yo vivo hablando con Dios. Y la gente dirá, pero yo esta mañana mi Dios no me dijo nada, yo esta mañana lo que hice fue correr porque iba a llegar tarde al culto. Y yo sí estaba hablando con Dios, pero yo no oí que Dios me dijera nada. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado, porque nuestra mente imagina cosas. Repito, nuestra mente imagina cosas. Y las imaginaciones proceden de las inclinaciones del corazón. Y el corazón es perverso y engañoso. El corazón es perverso y engañoso. Entonces, hermanos, la base, el fundamento de la idolatría en el versículo 8 es que ellos no oyeron. Dice, no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Así de sencillo, este es el fundamento de la idolatría. No prestar oídos a la palabra de Dios y dar por sentado que lo que yo me imagino es palabra de Dios, sin corroborarlo con su bendita y gloriosa palabra. Como hicieron los creyentes de Berea, que según Pablo decía, eran más nobles que los demás. Entonces, como les decía, la idolatría comienza cuando yo no me someto a la revelación. O sea, para yo conocer a alguien, tengo que escuchar lo que esa persona me dice acerca de sí misma. Si yo trato con alguien con base en lo que otros me dicen de esa persona, me estoy formando una imagen equivocada de la persona y no le estoy dando el derecho de que yo la conozca realmente como ella es. Y eso es grave con una persona porque atenta contra la honra de esa persona, pero es mucho más grave contra Dios. Es mucho más grave que tengamos un Dios imaginario. Tengamos mucho cuidado con los libros que leemos. Tengamos mucho cuidado con los autores que escogemos. Hay autores que escriben acerca de Dios, pero la fuente de la cual sacan eso son sus propias experiencias psicológicas, emocionales, personales, y no de las escrituras. Tengamos cuidado con eso porque nos estamos formando como un pueblo que, aunque no hace muñecos, es idólatra porque tiene y cree en un Dios que se han inventado y que se han imaginado. Bueno, dice ahora el versículo 9, habla de una conspiración
que el pueblo conspiró para dejar a Dios. Eso es lo que Dios dice acerca del pueblo, que conspiraron para dejar a Dios. Es una palabra que implica ponerse de acuerdo, tramar algo, pensarlo, maquinarlo. O sea que no fue un proceso de descuido, no fue un proceso de enfriamiento, sino algo planeado. Vamos a leerlo en el versículo 9 al 17. Jeremías 11, 9 al 17. Dice, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Entonces, miren lo que está diciendo Dios aquí es, ¿cuál es el castigo? Que cuando clamen a mí, yo no los voy a oír. Y luego clamarán también a sus dioses falsos, y por obvias razones los dioses falsos no los van a poder socorrer, porque no son dioses, porque son falsos. Ellos adoraban mucho al tal Baal. ¿Qué tenía de especial? Eran muchos dioses, ¿cierto? Acera, Tamuz, todo, pero ¿qué era lo que tenían esos dioses? O sea, el tal Baal, eso ¿por qué tanto problema con Baal? Recuerden que la adoración a Baal la trajo una mujer llamada Jezabel, que se casó con uno de los reyes de Israel, el rey Acab. Y bueno, ¿qué tenía de emocionante Baal? Bueno, que Baal era el dios de la fertilidad, era el dios de la prosperidad. En otras palabras, hermanos, el dios Baal, como el dios Tamuz, como la diosa Acera, todos esos dioses lo que ofrecían era fertilidad a una sociedad agrícola y ganadera como la sociedad de estos antepasados, es decir, una cultura basada en la agricultura y en el ganado. Los dioses de la fertilidad eran equivalentes pues a los bancos, a dinero, a plata. ¿Por qué? Porque la fertilidad de la tierra era la que producía la riqueza, o sea, la riqueza era directamente proporcional a la fertilidad de la tierra. O sea que palabras más, palabras menos, lo que ellos adoraban era el dios dinero, el dios de las riquezas, el dios del poder adquisitivo. Eso era Baal, eso era Tamuz, el uno era el dios de la lluvia, el otro era el dios del sol. Eran dioses que finalmente lo que ofrecían era hacer que la tierra fuera fructífera, que el ganado se multiplicara y que ellos se volvieran ricos. ¿Y por qué eran tan atractivos estos dioses? Porque a diferencia del Dios de Israel, estos dioses no exigían nada. En la adoración de estos dioses solamente había que quemar incienso. En la adoración de estos dioses solamente había que fornicar, hacer actos de fornicación delante de ellos. O sea, era tan fácil adorar a estos dioses. O sea, a estos dioses se les adoraba ofreciéndole cosas, quemando incienso a algunos dioses, hasta quemando a sus propios hijos. Así se adoraban a estos dioses. Ninguno de estos dioses exigía, deja de decir mentiras, no mires a la mujer ajena, no codicies lo que no es tuyo, no engañes, no mientas, no adulteres, no forniques. Ninguno de esos dioses tenía ninguna exigencia. Ellos simplemente pedían cosas que el pueblo le podía dar. ¿Por qué? Porque es que ellos se lo inventaron. Es como cuando yo cojo a alguien y hago un negocio. Mira, yo te doy esta platica, tú me das esto. O sea, esto es lo que yo tengo para dar. Y entonces ellos decían, pues
¿Nosotros qué le podemos ofrecer a un Dios? Bueno, le quemamos incienso, le hacemos muñecos, le hacemos todo. O sea, ¿quién no tiene para hacer eso? Con tal de que esos dioses nos den lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Plata, dinero, riqueza, abundancia. Así de sencillo, ese era el atractivo de Baal. Ahora vamos a mirar algo bien terrible. En el versículo 14, Dios le dice a Jeremías, no ores por este pueblo. O sea, ya el corazón de Dios está al 100% decepcionado y decidido a castigarlos. Ya el corazón de Dios pasó por un proceso en el que ha enviado una cantidad de profetas y que los ha disciplinado para que aprendan, pero el pueblo de Israel continúa en su idolatría. Jeremías es un intercesor, porque todo hombre de Dios debe ser un intercesor. Todo hombre tiene que identificarse con los hombres a los cuales ministra y al mismo tiempo identificarse con Dios. Eso es lo que es un intercesor. Pero Dios le dice a Jeremías lo siguiente, en el versículo 14, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Cuando Dios dice qué derecho tiene mi amada de estar en mi casa, se está representando a sí mismo como un hombre que conoce que su esposa tiene miles de amantes y está allí en la casa. Y está diciendo, pero ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿por qué no te vas? Esta es mi casa. Ya no es tu casa, ya no tienes un derecho de pertenecer, de estar aquí, no tienes el derecho, tienes que irte. Entonces Dios está diciendo, Israel está aquí porque yo lo prosperé, está aquí en Canaán, pero ya no tienen derecho de estar aquí. Rompieron el pacto, no tienen derecho de estar aquí. Violaron el pacto. No pueden estar en tierra fértil, en tierra de Canaán, no pueden estar en mi casa. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo 16 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Fíjense que dice que Dios los plantó. Recuerden que ellos no tenían casa, no tenían hogar, salieron de Egipto de la mano de la esclavitud, los redimió de la esclavitud y por el desierto iban sin lugar donde asentarse, pero Dios los colocó en Canaán, los estableció allí, los afirmó, dice, pero todo eso lo hizo Dios, dice, los plantó para que echaran raíces, pero ahora los va a desarraigar. También dice que los llamó olivo, verde, hermoso en su fruto. Este es un símil, una metáfora para Israel. Olivo, también Pablo utiliza esa misma metáfora cuando dice que nosotros fuimos injertados artificialmente en el verdadero olivo, a pesar de que nosotros éramos olivos silvestres. O sea, ese olivo es el verdadero pueblo de Dios. Así llamó Dios a Israel. Olivo verde, pero ya dejó de ser porque dice que hizo que se quemaran sus ramas, que se quebraran sus ramas. Bueno, resulta que en los versículos 9 al 17 Dios habla de una conspiración que hay para dejar a Dios, una conspiración que hay de los hebreos, de los judíos, para dejar a Dios, para abandonar sus mandamientos, para volverse, que todos se han confabulado, todos están de acuerdo en eso. Y ahora le dice algo a Jeremías que es bien interesante, y es que
Como Jeremías es el hombre de Dios, como Jeremías es el hombre que está siguiendo a Dios, que está firme en la presencia de Dios, resulta que también están conspirando contra él. Y esto es bien interesante de los profetas, sobre todo de Jeremías, porque tanto Jeremías como Ezequiel y como Oseas fueron profetas que tuvieron que vivir en carne propia las mismas traiciones, dolores y decepciones que el pueblo de Israel le ocasionaba a Dios. De tal manera que el corazón de Jeremías sentía el mismo dolor que sentía el corazón de Dios. Y miren lo que sucede en el versículo 18. Dice, y Jehová me lo hizo saber. Este es Jeremías que está hablando. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. ¿Las obras de quién? Del pueblo de Israel, de los que están alrededor de Jeremías. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías no sabía, no sabemos si es que era muy ingenuo, no sabemos si que era muy sano, pero Jeremías no sabía que estaban tramando matarlo, que estaban tramando destruirlo, porque no querían escuchar lo que él predicaba. Recuerden que viene de una serie de sermones y que la primera serie de sermones los predicó a la puerta del templo. Y que en esos sermones decía que el templo no les serviría de protección, que Dios los destruiría si no se arrepentían. Así que él se ganó un odio un odio de todo el pueblo por profetizar de parte de Dios. Y él se pone en la presencia de Dios y dice, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. O sea, tú me conoces. Le está diciendo Jeremías, tú conoces mi corazón. ¿Por qué tengo estos enemigos? ¿Por qué están tramando matarme? Tú tienes la capacidad de juzgar si yo les he dado una razón para que lo hagan, si yo les he hecho algo. Entonces Jeremías, en ese temor santo y sagrado, él no se siente como un hombre altivo y prepotente que dice, están cometiendo injusticia contra mí. No, Jeremías dice, mira mi corazón, mira mi vida, mira lo que estoy haciendo. Y por favor, defiéndeme tú, defiéndeme tú. La respuesta de Dios no se hace esperar. En el versículo 21, Dios le dice lo siguiente a Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Un comentarista que miraba decía que estos sacerdotes de Anatot, de entre los cuales, o sea, de ese grupo, a ese grupo pertenecía Jeremías, fueron digamos, expuestos por la predicación de Jeremías, porque las profecías de Jeremías, recuerden que descubrían la corrupción tanto de los reyes como de los sacerdotes. Recuerden cuando Jeremías dijo, los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes ministraron esas mentiras y mi pueblo así lo quiso. Entonces él estaba denunciando la corrupción de los sacerdotes también, y los sacerdotes querían matar a Jeremías porque no querían que se siguiera escuchando toda esa denuncia de ese pecado. O sea, Jeremías hacía que todo el pecado y la corrupción que estaba oculta bajo ese ropaje sacerdotal, bajo ese ministerio hipócrita de ese sacerdocio falso, salía a la luz la verdad de lo que ellos eran. Entonces ellos decidieron
que había que matar a Jeremías. Continuamos con el segmento del pacto roto. Ahora el capítulo 12 comienza con una pregunta que le hace Jeremías a Dios y Dios le responde. Vamos al 12 del 1 al 6. Este es Jeremías preguntándole a Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me vistes y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella mora? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Esta es una pregunta que muchos hombres de Dios le han hecho al Señor. Muchos hombres de Dios han preguntado eso. Muchos hombres de Dios han pasado por esta crisis. ¿Y sabe qué era lo que pasaba históricamente en ese momento? Que aunque Jeremías predicaba del pecado, anunciaba el castigo, llamaba al arrepentimiento, en ese momento todo el pueblo de Israel, de Judá, estaba en prosperidad, estaba en abundancia. Al único que le iba mal era Jeremías. Ojo con eso, porque todo esto hace parte de unos esquemas que los mismos falsos maestros nos introducen en nuestra mente, que si el hombre es de Dios le tiene que ir bien, tiene que estar bendecido, prosperado y en victoria. Pero aquí los bendecidos, prosperados y en victoria eran precisamente los que estaban en pecado. Y este hombre que estaba en obediencia, a él era el que le estaba yendo mal. Él entra en un conflicto que, si ustedes recuerdan, un hombre llamado Asaf, que escribe el Salmo número 73, también tuvo ese conflicto. Y si usted quiere ver una respuesta más amplia de Dios a esa pregunta, se puede leer el Salmo 73, que dice que prácticamente ellos están como en un resbaladero, están como en un engaño, y que de un momento a otro van a ser sorprendidos por el juicio de Dios. Bueno, pueden leerse el Salmo 73, que contiene muchas respuestas a este interrogante. Jeremías hace esa pregunta, pero miren lo que le contesta Dios. Miren lo que le contesta Dios. O sea, es una pregunta que es tanta la crisis emocional y espiritual que tiene Jeremías, pero estoy haciendo lo que Dios me dice. Ellos están haciendo lo malo, a ellos les va bien, a mí me va mal. Entonces Jeremías, con todo el respeto, dice, tú eres muy justo, o sea, yo no dudo de tu justicia, pero por favor ayúdame a entender esto que yo no lo entiendo. La respuesta de Dios en el versículo 5 es algo así como un refrán. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es digámoslo así, un refrán que quiere decir, pero todavía tú no has visto lo peor. O sea, estás asombrado ante la maldad del pueblo de Israel y no sabes que lo que tú estás viendo es poquito con respecto a lo que yo estoy viendo. Estás cansado de todo el rechazo, de toda la difamación, de todo lo que han hecho contra ti, y no sabes que te hace falta aún más, que así como te está yendo mal, te va a ir peor. O sea, te van a perseguir más, te van a hacer más daño. Y cuando nosotros estudiamos la historia de Jeremías, que una de las tareas de este curso es hacer una biografía de Jeremías. Es supremamente importante que usted investigue la biografía de Jeremías, porque es uno de los profetas
que más ha plasmado su vida y más ha abierto su corazón. Entonces, Dios le dice, estás cansado y esto apenas comienza. Estás cansado y no has visto lo peor. Has visto traición y has visto, pero no tienes idea que lo que viene es peor. Y en el transcurso de la vida de Jeremías vienen más cosas, Le tocó estar todo un día en el cepo, o sea, con una madera donde lo inmovilizaban y se lo llevaron preso. Le tocó estar otro día en una cisterna donde estuvo en peligro de morir ahogado en esa cisterna. Luego también fue entregado. En fin, Jeremías no había sufrido todo lo que le tocaba sufrir, y por eso la respuesta de Dios es esa: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y ahora a continuación viene específicamente lo que le va a anunciar. Dice el versículo 6, Jeremías supo que había un complot para matarlo y que ese complot estaba conformado por todos los sacerdotes de Anatot, de entre los cuales él salió, porque fue llamado, de entre los sacerdotes de Anatot, fue llamado por Dios a profetizar. Es decir, eran sus vecinos, o sea, sus vecinos hicieron un complot para matarlo. Pero ahora viene lo peor. Dice, versículo 6, Dios ahora le va a decir a Jeremías algo que él no sabe y que es peor. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. En otras palabras le está diciendo, Jeremías, los sacerdotes de Anatot planearon tu muerte abiertamente, pero hay algo peor que tú no sabes, y es que tu familia está de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que ellos delante de ti fingen y te hablan bonito, pero no les creas a lo que te hablan. Te hablan bonito para que estés desapercibido, pero ellos también están confabulados con los sacerdotes que te quieren matar. La vida de Jeremías es supremamente complicada a causa de lo que está predicando. Por eso cuando usted diga que usted es profeta, tenga mucho cuidado con lo que dice, porque usted no sabe lo que está diciendo. Bueno, ahora viene Dios a hablar en el versículo 7. Dios abandona a su pueblo en manos de sus enemigos. En el capítulo 12, del 7 al 13, tenemos un segmento donde Dios anuncia que va a abandonar a su pueblo en manos de todos los enemigos, o sea, de todas las naciones vecinas que lo quieren invadir. Uno de los principios bien importantes que hay, que nosotros como cristianos todos tenemos enemigos como cristianos, pues todos tenemos gente que no gusta de uno, y etcétera, etcétera, pero Dios siempre nos guarda. El Salmo 27 dice el rey David, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice, no temeré aunque contra mí se levante guerra, aunque contra mí se levante un ejército. Dice, yo estaré confiado. Lo único que voy a pedirle a Dios es que yo pueda estar en su presencia, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Bueno, eso es lo que dice el Salmo 27, y eso siempre es así, es una promesa de protección que tenemos contra los enemigos. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros perdemos esa cobertura de Dios, Dios simplemente quita ese cerco de protección y permite que los enemigos entren. Israel tenía enemigos, pero no le hacían daño porque estaba rodeada por la protección divina. Pero Dios simplemente se retira y los enemigos pueden entrar. Versículo 7 de Jeremías 12. He dejado mi casa, dice Dios, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores, no están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla.
Hay algo interesante en esto y es que como Dios le acaba de decir a Jeremías, Dios le acaba de decir a Jeremías, Jeremías, todo el mundo está deseando matarte y aún tus padres, tus hermanos y tu familia, todo el mundo te ha traicionado. Pero tranquilo, que yo soy Dios y a mí también me han traicionado. Eso es lo que está diciendo Dios en el versículo 7. Dejé mi casa, desamparé mi heredad. Dice el versículo 8, mi heredad fue para mí como un león en la selva, es decir, me mordió, me atacó. ¿Quién me atacó? El pueblo que yo abracé, el pueblo que yo bendije, terminaron mordiendo al que le daba de comer. Y está diciendo, Jeremías, sí, yo sé que estás triste porque tu familia no te quiere, porque tus vecinos te quieren matar y porque tus padres están de acuerdo con tus vecinos y todo eso. Yo sé, Jeremías, pero ¿sabes qué? A mí me está yendo peor y yo soy Dios. También el pueblo que yo he amado, también el pueblo que yo he bendecido, me mordió como un león, se volvió contra mí. Y dice, es como ave de rapiña de colores. Tratando de investigar qué significa eso de ave de rapiña de colores, resulta que hay aves que no se toleran las unas a las otras y sobre todo las aves de rapiña. Y ellas se aborrecen y se identifican que son, por decirlo así, del bando enemigo por los colores de sus alas, por los colores de su plumaje. Entonces, un ave de rapiña que tiene plumajes de colores es un ave que atrae a todas las aves de rapiña para que esas aves de rapiña la devoren, para que se peleen contra ella. Entonces lo que Dios está diciendo es que ahora Israel va a ser un pueblo que va a atraer a todos sus enemigos para que la devoren, para que lo castiguen. ¿Por qué ese atractivo ahora de que para las demás naciones Israel es una nación que se debe conquistar? Porque ya Dios se ha ido, porque ya Dios la ha abandonado y se ve como una nación expuesta, vulnerable, codiciable para todos los pueblos y que se puede fácilmente invadir y destruir. Bueno, ahora al final del capítulo 12, como todos los juicios de Dios, siempre hay una promesa de restauración. Es decir, siempre que Dios derrama su ira, también hay como una gota de su misericordia. Desde el libro del Génesis, cuando Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, cuando le dice a la mujer, aumentaré el dolor de tus preñeces, como le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, al mismo tiempo le está dando una esperanza. Dios siempre le da esperanza a su pueblo y a su remanente. Y en el versículo 14 de ese capítulo 12 comienza esa esperanza. Dice, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. O sea, este es un juicio para los que van a ejecutar el juicio. El versículo 14 les está anunciando juicio a quienes, a las naciones que van a ser un instrumento de castigo para Israel. Es decir, esas naciones con violencia y con sevicia van a invadir a Israel y la van a despojar, pero Dios también las va a castigar por eso. Dios lo va a permitir, son instrumentos de Dios para disciplinar a Israel y por eso Dios permite que entren e invadan, pero Dios también las va a castigar. Y luego en el versículo 15, y después que los haya arrancado, o sea que haya arrancado a Israel de las garras, en este caso de Babilonia, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Eso se cumplió 70 años después de que fueron deportados a Babilonia. Recuerden la intercesión del profeta Daniel y que luego comenzaron a volver en la época de Esdras, en la época de Nehemías, con una caravana dirigida por un siervo de Dios llamado Zorobabel y
volvieron, esta profecía se cumplió. Y ahora hay una oferta de misericordia para las naciones, en el versículo 16. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, o sea, ahora está hablando a las naciones que despojaron a su pueblo y que van a ser castigadas por haber maltratado a su pueblo. Y les dice, les voy a quitar a mi pueblo. Pero en el versículo 16 le dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Miren qué tremendo esto, hermano. Dios va a hacer que el pueblo de Israel se ha llevado cautivo, específicamente Judá, y que se ha llevado cautivo por Babilonia. Y ustedes conocen todo ese proceso que se vivió en Babilonia, sobre todo el proceso con Nabucodonosor, que tuvo que enfrentarse a unos jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, a unos jóvenes que estaban firmes en la fe judía y que prácticamente retaron al imperio babilónico. Daniel, revelándole el sueño, no solamente reveló cuál era el sueño, sino que interpretó el sueño. Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes él ordenó tirar en el horno de fuego, y salieron sin ninguna quemadura. Y este rey, en su soberbia y en su altivez, tuvo que bajar la cabeza y reconocer que Dios era el Dios verdadero, y después tuvo una disciplina y todo eso, pero hubo un legado. Lo que quiero decir es que hubo un legado de Israel para las naciones paganas, donde Israel, con el remanente que quedó, le enseñó a los pueblos paganos cuál era el camino hacia la adoración verdadera. De hecho, eso sucedió también cuando el pueblo de Israel del norte, cuando las tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria. No sé si recuerdan aquel momento en que Naamán, el sirio, estaba enfermo y tenía lepra, y cómo a través de una criada, una esclava judía, él reconoce que Dios lo puede sanar y va al profeta Elías para que Elías lo sane. Y bueno, y Elías lo manda que se bañe 7 veces en el Jordán y todas estas cosas. Al principio no quiere y luego se baña, pero en ese momento también, cuando las tribus del norte eran llevadas cautivas, también el pueblo de Israel, el remanente, los que no se habían contaminado, se convirtieron en una luz para las naciones. Así que todo tiene un plan, ¿cierto? Todo lo que Dios hace, nos parezca bueno o nos parezca malo, lo podamos evaluar como bendición o adversidad, todo lo que Él hace con su pueblo es para su bien y es para su gloria, para la gloria de Dios y para la salvación de su pueblo. Bueno, esa es la promesa de restauración. Y pasemos ahora rápidamente al capítulo 13. El capítulo 13 tiene 2 ilustraciones o 2 señales. Este es el capítulo 13. Hay 2 señales ahí que hablan de lo que siente el corazón de Dios en estos momentos. De hecho, a ningún padre le gusta castigar a sus hijos, a ninguno. Simplemente eso toca. Y como padres, los padres que castigan a sus hijos, porque pues ahora también hay una generación de padres que están siendo guiados por la psicología y no castigan al niño, pero bueno, los padres que creemos en que el niño tiene que ser castigado, sabemos que cuando castigamos al niño sufrimos también nosotros, porque nos duele tener que hacerlo, pero lo hacemos porque nos toca. Entonces Dios está mostrando que Él siente en su corazón dolor, pena por todo lo que está pasando, que Él no se está deleitando en castigar al pueblo de Israel. Y hay 2 señales acá que era muy común que los profetas profetizaran
como con elementos didácticos, llamémoslo así, con elementos que forjaran en la mente y en los oídos del pueblo una forma de grabar lo que el profeta estaba diciendo. Entonces, vamos a mirar estas dos imágenes o estas dos señales que utilizó el profeta Jeremías para que el pueblo recordara la palabra de Dios. Vamos al capítulo 13. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Es una enseñanza muy simple, pero muy hermosa. Le dijo a Jeremías que se colocara el cinto, mientras el cinto de lino estaba en el pecho de Jeremías. El cinto de lino hacía dos cosas. Número uno, engalanar a Jeremías. Es decir, era algo que le daba cierta categoría a Jeremías. Mientras estuvo ceñido en la cintura de Jeremías, le dio a Jeremías prestancia, le dio a Jeremías importancia, le dio categoría, le dio clase por tener ese cinto de lino ahí, o sea, una prenda costosa, una prenda fina, por decirlo así. Pero cuando Dios le dice: entiérralo en una hendidura de una peña junto al río Éufrates, pues el cinto se pudre. ¿Qué es lo que esto enseña? Enseña lo que el mismo Dios está diciendo. Así como el cinto estaba pegado a ti, así quería yo que mi pueblo estuviese pegado a mí y que me fuese por honra. Es decir, el pueblo de Israel, al estar unido a Dios a través del conocimiento de su palabra, a través de la observancia de su ley y de sus mandamientos, iba a ser un pueblo con una conducta intachable ante la humanidad. Iba a ser un pueblo con una integridad. Iba a ser un pueblo con una santidad, con una justicia. Iba a ser un pueblo diferente que haría que las otras naciones glorificaran al Dios de Israel. Ese era el plan de Dios. Y siempre que Dios nos llama, ese es el plan. Así de sencillo. El plan de Dios es que tú seas para Él como un cinto de lino que le da prestancia y elegancia. ¿En qué sentido? El plan de Dios es que yo me aferre al Señor tan fuerte y de manera permanente para que mi vida sea una vida de integridad y de testimonio. De esa manera la gente va a hablar bien del Dios en quien yo creo. La honra y la gloria de Dios serán exaltadas si yo puedo permanecer en Dios. Como dice el Señor Jesucristo,
separados de mí, nada podéis hacer. Si yo quiero tener una vida de integridad, tengo que permanecer aferrada al Señor Jesucristo como un cinto que se enrolla en su cintura. Entonces, esa es la señal, y me parece hermoso las palabras de Dios. Dice que yo hice juntar a la casa de Israel a mí, la hice juntar hacia mí para que me fuesen por pueblo, por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. La segunda señal es la señal de las tinajas llenas. La señal de las tinajas llenas dice así: les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, y a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos. Igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. La frase era una frase sencilla, como decir el agua moja. Nosotros no sabemos que el agua moja. O sea, era una frase donde el interlocutor te iba a contestar, ay, qué bobada es esa. Recuerden que de Jeremías lo perseguían, lo difamaban, pero también se burlaban. Entonces era como un juego. Jeremías comenzaba su predicación diciendo algo para lo cual ellos tenían una facilidad de burlarse. Entonces Jeremías llegaba y decía, bueno, este es el título de mi sermón ahora, y todos ahí arrumados mirando para ver, ahora con qué va a salir este tipo. Y él decía, así ha dicho el Señor, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos empezaban a burlarse, mira que toda tinaja se llenará de vino, pues si las tinajas son para llenarlas de vino, o sea, ¿cuál es la bobada? ¿Eso qué es? Entonces él ahora dice, voy a embriagarlos a todos, desde los reyes. Entonces comienza a nombrar todos los estratos económicos y todos los estratos sociales y todos los estratos religiosos, o sea, desde el más grande hasta el más chiquito, lo voy a llenar de mi vino. ¿Cuál vino? El vino de su ira, el vino de su castigo, el vino de su juicio. A eso lo llama siempre Dios vino, el vino de mi furor, ¿cierto? Esa es una manera como Dios se refiere a su ira, a su enojo derramada en forma de castigo. Y está diciendo, todas las tinajas se llenarán de vino. ¿Qué está diciendo? A todos los voy a castigar, a todos los voy a embriagar, o sea, los voy a llenar de dolor, de juicio, de espanto. Toda tinaja se llenará de vino. Eso es lo que está diciendo. No perdonaré ni tendré misericordia. Y a partir del versículo 15, Dios ya, o a través de Jeremías, ya comienza a hablar en términos más claros. Dice, escuchad y oís, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Este es el corazón de Jeremías. Si no me escuchan, voy a llorar amargamente. Versículo 18, di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Y todo lo que sigue es el anuncio del juicio, el anuncio del castigo. Vamos entonces a pasar a otro segmento. Creo que no tenemos mucho tiempo para continuar, pero bueno, les anuncio el siguiente segmento, que es el que veremos la clase pasada. Van los capítulos 14 al 20 y son profecías de juicio y crisis del profeta Jeremías. Creo que podemos darle al capítulo 14, al capítulo 15. Recuerden que Jeremías está orando y Dios le ha dicho, no ores
por este pueblo, porque no los voy a escuchar, no te voy a escuchar. Vamos nuevamente al 15 para que veamos otra respuesta de Dios a la intercesión de Jeremías. Capítulo 15, versículo 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. En otras palabras, Dios está diciendo, aunque vengan más intercesores, como por ejemplo como Moisés y como Samuel, dice, aunque vengan más intercesores, yo no voy a perdonar a este pueblo. Aunque vengan más intercesores y se pongan delante de mí, o sea que no importa todo lo que tú ores, aunque reúnas más gente y aunque reúnas nada más y nada menos que a Moisés y a Samuel, tampoco voy a escuchar. Y si te preguntaren que a dónde vamos, dice, a espada, a hambre, a cautiverio. 4 clases de muerte es lo que Dios está ofreciendo para Israel. Dice, no tendré misericordia. Versículo 5 dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Oigan esa voz de Dios en el versículo 6. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos.